Vamos a comenzar orando y entonces seguimos estudiando a Jonás. Gracias, bendito Señor, por este tiempo de alabanza. Gracias, Señor, por poder darte la gloria y la honra que tú te mereces. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano. Señor, nos acercamos a ti esta noche, pensando en todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, Señor. Y te pedimos que tú nos dirijas y nos des entendimiento. Señor, prepara nuestros corazones, perdónanos, Señor, a aquella persona que es consciente de algo que en este día te ha ofendido, ha pecado contra ti o contra algún hermano. Señor, sabemos que tú puedes perdonarnos y te pedimos perdón. Señor, ayúdanos a crecer, a conocerte mejor. Ayúdanos a buscarte en todo momento. En esos momentos donde desobedecemos, ayúdanos a poner la mirada en ti. Que cada día nos parezcamos más a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a Jonás, capítulo 2. La semana pasada terminamos el capítulo 1. Jonás, pues un profeta bastante breve. La verdad, es muy breve. Pero es un profeta que, como veíamos la semana pasada, habla mucho para nosotros. Porque muchas veces replicamos lo mismo, replicamos ese mismo comportamiento. Dice así Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Perdón. Todas tus me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeaste la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Resulta bien interesante esta oración dentro del pez, de ese gran pez en el que estuvo Jonás. Estuvo 3 días y 3 noches. Recordemos que la semana pasada, cuando veíamos acerca del capítulo 1, hablábamos acerca de ese faltado, de faltar al llamado, ¿no? Y cómo Dios trata de captar nuevamente nuestra atención. Y es justamente lo que estaba haciendo con Jonás, ¿no? Jonás escapándose, se escapa en un barco y Dios capta su atención. Le hace entender, o él entiende, que es Dios hablándole
Y básicamente le dice a los marineros, miren, échenme al mar porque la culpa es mía. O sea, él es consciente de esa circunstancia. Esta, este capítulo 2, cuando vemos la oración, realmente esto es un poema bello, ¿de acuerdo? Dentro de la poesía hebrea, eh, este poema utiliza muchos paralelismos para hablar de lo mismo. Y realmente expresa cómo se sentía Jonás. No es, si ves, si cuando, ahora que lo hemos leído, cuando uno lo analiza, no está diciéndole, Señor, sácame de aquí y prometo obedecerte y prometo hacer esas cosas, ¿no? Realmente no le chantajea, no utiliza o no quiere como que utilizar a Dios, proponerle un trato, ¿no? Si me sacas, entonces te obedeceré. Porque como decíamos, Jonás es consciente que él desobedeció de forma intencional. O sea, Jonás desobedeció, Jonás sabía las consecuencias. También explicábamos que Jonás, muy probablemente, esa desobediencia tenía que ver con la comprensión de la justicia de Dios en cuanto al pueblo de Israel. Entonces, esta oración va mucho más lejos que un simplemente pedir perdón. Esta oración es una alabanza a Dios. Y es una alabanza porque vamos a ver que Dios es misericordioso en medio de nuestra desobediencia. Miren, hermanos, pensar en la misericordia de Dios es algo grande. Es algo que nos debería alegrar. Es algo que nos debería hacer entender el profundo amor de Dios. Eh, es que no podemos partir las características de Dios como si fueran un pastel, ¿no? En rebanadas, ¿no? O sea, Dios es todo, pero todo junto. Entonces, Dios es justo, pero a la vez amoroso y a la vez misericordioso y a la vez santo, aborreciendo el pecado. Dios es todo eso. No es simplemente que hoy se levantó con el pie de la misericordia y hoy es misericordioso. Y eso me hace pensar en que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra desobediencia, porque recordemos que el tema de Jonás es Dios tratando la desobediencia de Jonás para que Jonás obedeciera. Entonces, en medio de nuestra desobediencia, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Hermanos, en la oración, cuando oré, pedí perdón por los pecados y no de forma así, pues por pedirlo, sino porque cuando he estudiado este texto, realmente me ha hecho pensar y me ha hecho comprender cuánto me falta todavía para parecerme un poquito a Cristo. ¿Por qué? Porque mi desobediencia, mi pecado es tremendo. Hermanos, pensamientos impropios, pensamientos que no debería de tener, deseos que uno querría y realmente no es algo que dé gloria a Dios. Y eso es pecado, porque esos deseos que tengo buscan más mi propia vanagloria que darle la gloria a Dios. Palabras, frases, conversaciones que no dan gloria a Dios.
actividades, cómo aprovecho el día, en qué lo aprovecho, qué hago. Y estaba pensando en eso. Y la única conclusión que llegué es cuánto me falta todavía para parecerme más a Cristo. Es decir, cuánta desobediencia, cuánto pecado sigue habiendo en mí. Pero al estudiar este texto, justamente lo que me enseña es que a pesar de mi desobediencia, a pesar de mi pecado, Dios es misericordioso conmigo. Y no solo conmigo, también es misericordioso con ustedes. Así que Dios es misericordioso en medio de nuestra desobediencia, en medio de nuestro pecado. Dios es misericordioso. En primer lugar, en medio del pecado, debemos reconocer la gracia de Dios. El verso 2 comienza diciendo, ¿no? Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Verso 3, me echaste de a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Miren qué interesante esos dos versículos. El verso 2 tiene lo que se llama, son paralelismos, tienen un paralelismo en el cual la segunda línea habla lo contrario. Perdón, es un explicativo, ¿no? Dice, invoqué en la angustia y él me oyó, clamé y tú me oíste, ¿no? Miren cómo comienza ese verso, el 2 y el 3. El verso 2 y 3, lo primero que nos está hablando, cuando tenemos que reconocer esa gracia, esa misericordia, es que tenemos que tener la actitud correcta. Como les decía Jonás, a lo largo de esta oración en ningún momento le dice al Señor, Señor, si me sacas de aquí, iré a Nínive. Como pensando en, le puedo chantajear a Dios. Como les decía, él sabía muy bien lo que estaba haciendo, que había hecho mal. Y Jonás, sin embargo, lo que sí tiene la actitud correcta. Es decir, él se da cuenta de quién es Dios, él comprende quién es Dios, y lo que hace es reconocer esa gracia. En mi angustia invoqué y Dios me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Cuando habla aquí de invocar y clamar, son dos palabras que hablan de una transformación, por decirlo así, de algo que surge de un corazón, de una persona que sinceramente ha entendido el mensaje. Hermanos, cuando los marineros echaron a Jonás, muy probable, estaba pensando decir, bueno, me echan, me muero y se acabó. Pero Dios tuvo misericordia. Y él, viendo la misericordia, se humilló y reconoció quién era Dios. Y se acercó, invocó, clamó y Dios le escuchó. Así que cuando queremos reconocer la gracia de Dios en medio del pecado, en medio de la desobediencia, tenemos que cambiar nuestra actitud. No podemos ir pensando que voy a chantajear al Señor. No podemos ir diciendo, bueno, como me va mal, pues ahora le pido perdón, pero luego sigo haciendo lo mismo. O sea, realmente la gracia de Dios llega cuando nuestro corazón está sinceramente arrepentido. Y esa es una de las cosas que estaba pensando acerca de mí. ¿Cuándo hay verdadero y sincero arrepentimiento? A Jonás le iba mal,
porque estaba desobedeciendo intencionalmente. Y ahora, después de haberse ido hasta el fondo, de haber bajado en lo más profundo, en lo más hondo del pecado, es cuando entiende su posición. Así que nos hace falta en primer lugar tener la actitud correcta. Y eso lleva implicado la segunda parte, la segunda, o digamos, segundo elemento, el verso 3. Y es que debemos reconocer la situación. O sea, cuando hablamos de clamar, cuando hablamos de invocar, debemos de reconocer qué es lo que hemos hecho y por qué estamos en esa circunstancia. El verso 3 dice, me echaste a lo profundo, ¿no? Dice, Dios le echó a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El que Jonás entienda que él se fue al fondo del mar y que fue salvo por ese gran pez, a él le hace entender qué es lo que él hizo mal o qué decisiones hizo mal. Esa situación por lo que él estaba pasando, de estar dentro de un pez, de haber sido echado al mar, le hizo comprender qué es lo que había hecho. O sea, cuando él dice me echaste a lo profundo, no está hablando un tanto en decir la culpa es tuya, Dios. No, o sea, él es consciente. Y él es consciente que Dios tuvo que utilizar medidas drásticas para que Jonás entendiera el mensaje. Y lo bueno es que cuando él reconoce cuáles han sido las circunstancias, entonces pone la mirada en Dios. Y hermanos, esto nos lleva a que para nosotros es exactamente igual. La actitud correcta tiene que ver con comprender qué es lo que nos ha alejado de Dios, cuál es el pecado que nos ha llevado a alejarnos de Dios. Porque el Señor nos ha ido trabajando, ha ido socavando nuestro orgullo para hacernos entender que tenemos que poner la mirada en Él. Y eso se llama gracia, hermanos. Dios tiene gracia con nosotros. Dios tiene misericordia con nosotros. Y Jonás, en esta primera parte de la oración, él lo reconoce. Él reconoce que si está como está es porque él pecó y necesita volver a clamar a Dios. Hermanos, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro pecado, quizá alguno esté diciendo, Señor, ¿y por qué me estás haciendo pasar por esto? Que es muy probable que el Señor esté tratando algo en tu vida. Algo que muy probablemente al 99.99% tiene que ver con algún pecado que tenga que ver con actitud, pensamiento o algo. Que no queremos dejar, que nos gusta lo que estamos haciendo. Y el Señor nos trabaja. Va trabajando, va picando con el cincel. Nos va profundizando. Nos tiene que ir llevando a situaciones más extremas. A situaciones donde realmente nosotros tengamos la necesidad de poner la mirada en el Señor. Porque cuando lo hagamos, reconoceremos su gracia. Y eso nos llevará a vencer al pecado. Así que el Señor nos lleva a esas situaciones para que nosotros podamos salir del pecado, para que podamos vencerlo habiendo puesto la mirada en el Señor, viendo la gracia del Señor para salir adelante. Pero en segundo lugar, Dios es misericordioso en medio de nuestra desobediencia, ya que en medio del pecado debemos devolver la mirada a Dios. Miren lo que dice el verso 4 a 6, ¿no? Hemos visto en el verso 2 a 3 que habla de poner la mirada, pero el verso 4 de los versos 4 al 6 profundizan acerca de esto. Dice, entonces dije, verso 4, desechado soy de delante de tus ojos.
mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Esto resulta bien interesante. Yo sé que me han escuchado muchas veces hablar acerca del quiasmo. Y estos versos son un quiasmo. Si vemos el quiasmo básicamente es la primera parte del verso 4. Comienza hablando acerca y con una expresión bien fuerte acerca de que Él es desechado delante del Señor. Delante del Señor. ¿Y cómo termina diciendo el verso 6? La primera parte, la segunda parte, perdón. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, ¿no? La tierra echó sus cerrojos. Soy desechado por parte de Dios, pero la tierra también echó sus cerrojos. Luego vemos, más aún yo veré tu santo templo, y que dice ahí, yo descendí a los cimientos de los montes. Las aguas me rodearon hasta el alma, el alga se enredó a mi cabeza. Y termina con el centro, el abismo rodeóme. Miren a qué profundidad llega. A través de ese poema, Jonás entiende y Jonás llega a la conclusión de que la oscuridad, la muerte, el pecado es lo que le consume a él. Pero ante todo hay una cosa en la segunda parte del verso 6 que dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Es decir, el pecado le estaba ahogando, el pecado le estaba llevando al abismo, el pecado le estaba alejando de Dios. Su desobediencia de no ir a Nínive lo estaba llevando a lo más profundo en cuanto a su actitud. Y él entendía que estaba mal. Pero termina ese poema, por decir así, todo el quiasmo es como una línea, pero luego habla en contraposición y dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Realmente esa es la parte que a mí me hace comprender la misericordia de Dios. Me hace comprender la misericordia de Dios porque muestra que a pesar de el pecado, y recordemos que el pecado que tenía, que estaba cometiendo Jonás, era una desobediencia abierta, completamente abierta al Señor. Y a pesar de esa desobediencia, Dios tuvo misericordia de él. Hermanos, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra desobediencia, cuando nosotros volvemos la mirada al Señor, el Señor tiene misericordia de nosotros. Jonás tuvo que pasar por una experiencia bien dura. La experiencia era estar dentro de un gran pez.
Hermanos, yo no sé que ustedes por qué experiencias están pasando, pero sea cual sea la experiencia, Dios no está contento, o digamos la idea del Señor no es que nos quedemos en eso, sino que realmente nosotros podamos ser liberados por el Señor. Hermanos, y eso es una gran realidad para nosotros. Es algo increíble comprender que cuando volvemos la mirada a Dios, Dios tiene misericordia. Hermanos, sí es un Padre que nos castiga, nos corrige, pero es también un Padre amoroso, que a pesar de estar en medio de la desobediencia, en medio del pecado, si nos arrepentimos, si volvemos la mirada hacia Él, Dios tiene misericordia de nosotros. A veces nos quedamos con un Dios que es castigador y nos quedamos con la figura solamente del que nos azota y un viejo refunfuñón que solo quiere vernos sufrir. Hermanos, nada más lejos de la realidad. El Señor quiere que pongamos nuestra mirada en Él y Él va a tener misericordia y gracia con nosotros. La tuvo con Jonás, porque Jonás entendió que lo había hecho mal y se había arrepentido, había entendido ese punto de que estaba, el abismo ya lo había rodeado, todo ya estaba echado a perder. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y por último, Dios es misericordioso en medio de nuestra desobediencia. Porque en medio del pecado Dios está al pendiente de nosotros. Termina versos 7 al 10. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Dios está al pendiente. Hemos visto que es un Dios misericordioso. Es un Dios que si nos volvemos, Él nos perdona. Pero lo que estamos viendo aquí es que Él está al pendiente y lo primero que dice es, o lo primero que nos invita, es a que debemos de arrepentirnos. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando ya estaba todo echado a perder, cuando ya no sabía qué hacer, entonces me acordé que el Señor estaba ahí. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Yo ya la había estropeado. Ya las cosas iban mal. Pero me acordé que estabas tú y yo sabía que podía clamar. Yo sabía que podía arrepentirme y acercarme a ti. Y yo sabía que tú estás al pendiente de mí. Es cierto, los que siguen vanidades, verso 8, ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, la desobediencia nos aleja. Pero el verso 9 termina diciendo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Cuando somos conscientes ya de lo que hemos hecho mal, Dios tiene la misericordia, pero Dios nos manda a que cambiemos nuestro caminar y obedezcamos a Él. Hermanos, el arrepentimiento tiene que ver con reconocer la soberanía de Dios, con reconocer que el plan de Dios es lo mejor, reconocer que debemos de servir al Señor, reconocer que debemos darle la gloria a Dios. Si te has arrepentido, si has entendido que el pecado te ha alejado, entonces debemos hacer lo que hizo Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Yo te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, algún sacrificio,
algún pacto había hecho, alguna cosa le había prometido, la salvación es de Jehová. Y entre otras cosas, la consecuencia es que él, vamos a ver en el capítulo 3, se vuelve a ir a Nínive. Cuando él entiende que el pecado no es la solución al problema, sino que él debe acercarse al Señor. También entiende que cuando hay arrepentimiento, porque entendemos la misericordia de Dios, también debe haber obediencia a lo que Dios nos llama a hacer. Hermanos, toda esta historia termina con el pez vomitando a Jonás. Pero creo que es algo que nos debe quedar a todos bien claro. Dios tiene misericordia en medio de nuestro pecado. Él nos perdona. Él quiere que haya un arrepentimiento genuino. Él quiere que entendamos que el pecado nos aleja, nos aísla, nos hace perder el contacto con el Señor. Pero a pesar de eso, Dios está abierto a recibirnos nuevamente cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pero hay una consecuencia en ese verdadero arrepentimiento. Y la consecuencia es que debemos de obedecer a Dios. Hermanos, no es sencillamente decir, ay, sí, me equivoqué y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Perdóname, Señor, y sigo haciendo lo mismo. Hermanos, cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios nos llama a vivir vidas santas, cuando Dios nos llama a vivir vidas que le sirven, Dios nos llama a arrepentirnos en lo que estamos mal, en la vida de pecado, y Dios nos llama a servir. Hermanos, lo necesitamos. Necesitamos evaluar nuestras vidas y comprender que Dios tiene misericordia de nosotros y que Él quiere que nosotros seamos vasos útiles. Y la única forma de ser útiles es mirando nuevamente al Señor. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer en medio de todo esto. Hay muchas cosas en las que podemos pensar. En el servicio dentro de la capilla, las necesidades que hay. En el servicio dentro de la comunidad, personas alrededor nuestro que necesitan ver el amor de Dios a través de nosotros. No solamente predicando el Evangelio, sino practicando el Evangelio. Practicando la justicia del Señor. Ayudando en las necesidades. Orando por esos vecinos, que quizá no sean los mejores vecinos, pero Dios nos manda a orar. Orando por el gobierno que tenemos, que quizá no es el mejor, pero Dios nos manda a orar, y eso es parte de lo que nosotros debemos de hacer. No es que nos quejamos del gobierno porque, hermanos, eso es pecado. Pecado porque el Señor nos llama a orar por ellos. No es aprobar lo que hacen, pero es orar por ellos. Sí, es verdad, no son gobiernos perfectos, son gobiernos corruptos, pero el Señor ya sabe, y el Señor sí los tiene por algo. El Señor nos llama a dejar la queja, a dejar de mirar lo mío y a orar por ellos. Hermanos, en medio de nuestro pecado, Dios nos llama a comprender que Dios es un Dios misericordioso, que quiere que devolvamos nuestra mirada a Él. Y que en lo que vivimos demos la gloria a Él. A Jonás le costó 3 días entender que para darle gloria a Dios tenía que ir a Nínive. La pregunta para cada uno de nosotros es ¿cuánto tiempo y qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos pasar para darle la gloria a Dios? Arrepintámonos, volvamos la mirada al Señor y pongámonos manos a la obra. Oremos. Gracias, bendito Señor, por este mensaje, Señor, que es realmente un mensaje de ánimo. Un mensaje de ánimo porque nos muestras que a pesar de nuestro pecado, a pesar de en qué situación podamos estar pasando, en qué situaciones estemos viviendo,
alejados de ti. Tú tienes misericordia para recibirnos nuevamente. Tú nos das esa misericordia y nos permites acercarnos a ti, arrepentirnos y volver a acercarnos para servirte. Señor, Jonás no solamente dijo, bueno, Señor, lo hice mal y se quedó de brazos cruzados, sino que él entendió que la consecuencia de recibir esa gracia, de recibir esa misericordia, era obedecerte a ti. Ayúdanos a nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.